está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Aquí llegamos estrenando los primeros días del nuevo año, en plenas fiestas y con más ganas que nunca de compartir una nueva madrugada. Esto es el Espacio en Blanco y tenemos 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para salir de viaje y responder algunas preguntas que nos hacéis. Y como siempre es un placer para todos nosotros estar aquí en este tiempo especial, llenando de magia y de misterio las noches desde Radio Nacional de España, no os equivoquéis. Un placer para todos nosotros, incluido Mario Galán, que esta noche cuida nuestro mágico sonido para que llegue a todos los sitios. Y con el deseo de que estéis pasando bien las fiestas, nos vamos enseguida a entrar en temas en este programa especial que os hemos preparado para hoy. Como decimos, para esta noche llega un programa especial, una emisión que va a llegar con invitados de lujo, escogidos entre los mejores programas del Espacio en Blanco. Esta noche van a llegar personajes e historias que habéis sido vosotros seleccionado como las mejores y ya veréis, suenan a frescas todavía, veréis qué interesantes. Y vamos a comenzar con un mito en nuestro país, alguien que ha sido un ejemplo para muchos de nosotros. Se trata de Miguel de la Cuadra Salcedo. En su compañía os invitamos a viajar por este mundo, ya veréis que va a ser interesante y después vendrá otro personaje curioso. Juanjo Benítez, que se acercará en unos minutos al programa a traernos respuestas e historias inquietantes de las cuales poco se ha hablado. Y como no queremos perder mucho más tiempo, ahí llega nuestro primer tema, Miguel de la Cuadra Salcedo. Pues ahí vamos, llevamos 300 no sé cuántos años, no sé cuántas reencarnaciones haciendo el Espacio en Blanco y llevamos casi al mismo tiempo teniendo ganas de entrevistar al señor que ha venido especialmente hoy al Espacio en Blanco. Él es Miguel de la Cuadra Salcedo. Don Miguel, un placer tenerte en el programa. Pues buenas noches, igual, porque esto de partir, de conversar, esa palabra que ya se está olvidando, con un amigo, como ya se olvida de que hay estos artilugios delante de nosotros que se llaman micrófonos. Pues nada, buenas noches a todos los que nos oyen. Qué placer que estés aquí con nosotros. Miguel, tú eres para mucha gente eres una especie de ejemplo, alguien a quien tener envidia, alguien que ha hecho tantas cosas y que todavía te quedan tantas cosas por hacer, ¿verdad? Bueno, cuando seamos mayores ya haremos más. Ahora, lo de envidia, yo sí que tengo envidia. El otro día vi, porque me acordaba hace tantos años, 17 años que salieron de Irún, ya sabes que yo soy vizcaíno por padre y navarro por madre, esa familia de vascos que dieron la vuelta al mundo en 17 años, también eso me ha impactado mucho, ¿no? Esos chicos que han crecido en el nomadismo. A ver qué pasa, porque yo creo que si todos fuéramos un poco más de nómadas, quiero decir, un poco más libres, pues entonces seríamos, ese viaje iniciático que dure más tiempo sería más formador de almas humanas y no lo que tenemos ahora, que con las prisas salimos todos torturados de esa iniciación de la juventud y adolescencia. Hay mucho viajero, hay mucho turista, pero hay poco viajero, ¿verdad? Claro, hay que volver a los antiguos, ¿no? Esto del turismo lo inventaron los griegos. Los viajes eran académicos algunos, los olímpicos había también, cuando iban a hacer las olimpiadas, pues había unas olimpiadas culturales en aquel tiempo, se aprendía, formaba. Se escribían diarios de viaje, fíjate, el diario de viaje, uno de los más importantes fue el que escribió el viajero Jenofonte, la Anábasis. Yo creo que hay que socratizarse un poco más, quiero decir, ser discípulos de Sócrates y aprender en esos viajes, que es mucho mejor viajar con exceso
de kilos en libros que en cosas raras que se compren por ahí. ¿Cómo comenzaste tú a viajar? ¿Cuándo comenzaste a viajar? No, pues muy pequeño, porque yo cuando aprendí a leer, porque yo viajaba en los libros, aunque rime, no es menos cierto que y no se trae por los pelos la rima esa, la aventura es lectura, entonces, y la lectura es aventura. Y yo pues me enamoré de toda esa época de los libros de caballerías, que en el fondo es lo que motivaron también a todos aquellos españoles del siglo XV, XVI, XVII, leían libros de sin ir más lejos, el que se terminó a principios del XVII, el Quijote, pues es otro libro de aventuras, romántico, viajero, de gente que iba deshaciendo el mal por ahí. Yo creo que es muy importante tener una filosofía dentro de esos viajes y no viajar por viajar, no coleccionar viajes, ¿no? Oye, no voy a ese sitio porque ya he ido, ¿no? Por favor, si lo más bonito es volver, ¿no? No sé, hay mucho que hablar de esas cosas, pero desgraciadamente las velocidades, el reloj, gran enemigo del viajero, el calendario, gran enemigo del viajero, ya estoy diciendo que no hay que quedarse días, sino tampoco semanas, ahí ya el calendario empieza a dejar de funcionar, sino años en los sitios, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y desgraciadamente hoy en día pues se viaja mirando un reloj. Y quedan también los viajes hacia el interior. En todas las religiones pues hay esa concentración, esa etapa, como en Oriente, cualquiera que vaya a Oriente sabe que en Tailandia, por ejemplo, todas las familias, todos los hombres han pasado, y algunas mujeres también, por los conventos en una etapa de un año, porque es un periodo de reflexión o de un viaje interior, ¿no? Aquí lo inventó un gran viajero y uno de los fundadores de la Comunidad Europea. Digo Comunidad Europea porque en el año 1500 pues hubo quien pensó que había que reunir a las mejores cabezas pensantes de toda Europa, y ese se llamaba Íñigo de Loyola. Entonces él fundó, creó, investigó, viajó en ese viaje al interior, fue el que hizo los ejercicios espirituales. Pero no vayan a creer ustedes que hablo yo aquí con un misticismo católico detrás, no, es con esa religiosidad que uno aprende en los mundos primitivos, entre comillas, que no lo son, y no en este mundo materialista que yo creo que nos pone unas gafas en la que nos deja ver menos, sentir menos, y en el fondo pues ser menos libres y ser más desgraciados, ¿no? Hay que liberarse, y esos mundos amazónicos son mundos de las selvas de Oriente, de las selvas de Borneo, de Nueva Guinea, pues como tienen pocas cosas, son personas, entes sociales y comunidades que han bajado tanto el techo de necesidades que para ellos les es muy fácil ser feliz, porque ese listón está muy bajo. En cambio nosotros, ya termino, nosotros, me acuerdo de una frase de mi abuela, chicos, mi abuela era navarra, tenéis empacho de bienestar, tenemos todo, y teniendo todo es muy difícil ser feliz. Tu abuela era sabia, ¿Te puedo hacer una pregunta? Todas las que quieras. ¿Has hecho algún pacto? ¿Cómo estás tan bien siempre? Te estoy mirando la cara, el pelo que tienes, parece que tienes 15 años todavía. Bueno, eso me lo decís los que no sois muy peludos. Bueno. No, pero es una incomodidad, siempre se me cae por encima, no me deja ver, el peluquero cada 3 meses cuando le veo, 2 meses o 15 días, porque me crece como... Pero en fin, no has hecho ningún pacto. Ningún pacto con ninguno de los miles de demonios, de los miles de sitios que hemos ido. Vienes del deporte. Te empiezo de atrás para adelante. Vale. De atrás, me acuerdo que la Federación Internacional de Atletismo, me remonto al año 56, cuando íbamos a Melbourne, precisamente a Australia, el mismo continente que ahora. A una olimpiada íbamos 4 españoles. Enrique Granados, gran nadador, que hubiera conseguido por lo menos clasificarse igual pues a una final. Joaquín Blume, que hubiera tenido alguna medalla de oro, el mejor gimnasta que teníamos. Ángel de León, que ya había sido medalla de plata en Helsinki de tiro, era un inspector de policía. Además, hay que decirlo, porque eso no lo ha dicho nunca nadie. Inspector de la policía de la época de Franco, pero sus hijas son todas las León que cantan, o sea, son completamente hacia el otro lado, ¿no? ¿Sí? Muy serio, muy disciplinado, y tuvo una medalla de plata. Erauskin, que me enseñó a mí a tirar jabalina, y yo que iba por disco y jabalina. Félix Erauskin era un vasco que ya había sido seleccionado para la Olimpiada de Berlín, año 1936. Ya me remonto a fechas. Bueno. Yo tiraba el disco, rompí el récord de España y tuve la mínima para ir a Melbourne, y además en jabalina el récord del mundo entonces lo tenía un noruego, un vikingo, que lanzaba 82-10, que se llama 81-10, miento, que se llamaba Erik Danielsen. Y Daniel se quedó muy sorprendido cuando leyó en el periódico que yo en París, aquí tirábamos la jabalina
estilo barra vasca, como los vascos tiraban un palito pequeño para golpear las ovejas, así me enseñó mi Félix. ¿Por debajo de la pierna? No. Se cogía en vez de con la... Si esto es... Déjame el lápiz, perdona. Sí. Esta es la punta de la jabalina, en vez de cogerla como si fuera la jabalina, le daba la mano al revés y la cogía como si fuera una pica. Como un picador, ¿no? Con la punta hacia adelante. La echaba hacia atrás y daba 3 giros, como un gran vals, 3 vueltas, y al final, ayudado por esa fuerza centrífuga, paraba la mano y salía por la mano completamente derecha, y iba 70 metros por el aire, 80, pasaba la línea de 90, pasaba la línea de 100, 112 metros. 112 metros. Y claro, eso fue pues una cosa, saben ustedes que los récords son a veces por centímetros, de pronto 20 y tantos metros, 30 metros más. Pues ¿qué hicieron? Asustarse a las puertas de la Olimpiada y cambiar el reglamento, cosa que no se puede hacer si con ese reglamento a la mano yo hice esa distancia con el tiempo perfecto, con todo reglamentario, agarrando, como dice el reglamento, la jabalina por su encordadura, clavándose, pues el récord tenía que valer. No se puede cambiar el reglamento y hacer retroactivos, como si cambia una ley y meten en la cárcel a todos los que antes de la ley habían hecho o no habían... Bueno, no se puede, cualquier abogado lo puede decir. Y así la cambiaron 3 veces, porque yo después sin vuelta, como no fuimos a la Olimpiada por otras causas, cuando fui a Puerto Rico sin vuelta lancé 93 metros, 11 metros más del récord del mundo, sin vuelta. Pero también cambiaron el reglamento otra vez y dijeron, tardaron un mes, en ese mes yo fui al récord mundial hasta que cambiaron el reglamento y dijeron que la punta de la jabalina en todo momento tenía que mirar en la zona de lanzamiento. Claro, yo giraba, daba vueltas y pues así se cargaron. Si hubiera sido americano yo o otra cosa, pues seguro, nosotros quiero decir, porque Austin también tiraba, el récord hubiera valido, no hubiera valido después, pero hubiera valido hacia atrás como el Fosbury ese. Bueno, pero no queremos cansar más a nuestros oyentes, nos quedamos compuestos sin novio, con eso yo me fui con una beca a Puerto Rico de lanzador de disco, Blume se fue a Japón, nos fuimos porque, les voy a decir que no fuimos a Melbourne, porque los tanques rusos entraron en Budapest y entonces como protesta política pensaron los dirigentes nuestros que iban a acabar con la Olimpiada. Fueron todos rusos, húngaros, los únicos que no fuimos nosotros. Y eso lo he recordado estas noches porque a las 3 de la mañana pincho ahí la televisión y veo un poco todos esos deportistas y cómo se emocionan cuando oyen algunos, como nuestra gran judoka, que ha visto levantar y tener la medalla de oro del himno de España. Eso es emocionante, ¿no? La Olimpiada es algo que forma si no pierden los valores éticos que teníamos en el deporte de antes. El Barón de Coubertin fue el que fundó las nuevas Olimpiadas, el amateurismo, y hoy en día hay muchos demonios circulando alrededor de esos récords, de los profesionalismos, el químico que analiza si está dopado o no, el otro, bueno, pero en fin, hay un gran esfuerzo detrás, sea espectáculo, sea circo o sea lo que sea, pero hay un gran esfuerzo y los récords son abrumantes para personas como nosotros. Claro, la técnica ayuda mucho, la tecnología. Fíjate, las pértigas, cómo son ahora, cómo se salta y cómo... Y los trajes que llevan los nadadores, que me llaman la atención. Es una cosa, vamos, que yo que no veía la televisión, la pasada Olimpiada no la vi, ahora me he quedado perplejo, pero bueno, pero el deporte es así. Creo que habrá entre los jóvenes una juventud espiritual que diga, vamos a hacer los juegos antiguos otra vez y vuelvan sin hormonas, sin anabolizantes, sin químicos, hacer una Olimpiada tranquilamente, aunque las marcas eran mucho peores, claro está, en Atenas y vuelva un poco esa espiritualidad de un deporte que formaba como el anterior. Pero vamos, una pequeña protesta de una espiritualidad posiblemente trasnochada, pero vamos, éramos así. Este es nuestro invitado, Miguel de la Cuadra Salcedo. Con él esta noche nos vamos a ir de viaje y un montón de cosas que a mí me gustaría daros a conocer de él y que nos contara aventuras de ese mundo. Después de esa primera introducción nos vamos rápidamente con ello. Ha viajado por los 5 continentes de este planeta nuestro. Ha conocido algunos de los lugares más legendarios de la Tierra. Su trabajo, durante mucho tiempo, consistió en viajar y contárnoslo. Y él fue uno de los primeros en hacerlo. Esta noche está con nosotros para ayudarnos en el viaje, para llevarnos junto a él a conocer ese vasto universo que está ahí fuera.
ahí estamos, comenzando el viaje con esos pajaritos de fondo, entrando en una de esas muchas selvas donde has estado, Miguel. Pero antes de marcharnos de viajes concretos, a mí me gustaría alguien ya como tú, maestro, en plan de sabiduría, no de conocimientos. No, por favor, ¿qué cosas dices? Yo te considero Somos así. Curiosos de la vida, ¿no? Ya es mucho. ¿Qué es para ti la muerte? Pues mira, ni he pensado mucho, o sea, porque cuando se piensa en la muerte alguien se piensa siempre con preocupación o con distancia, respeto, miedo. No tengo ningún miedo, vamos. ¿Qué harías si murieras dentro de una hora? Pues yo, hombre, llamé a mi mujer, pero seguiría haciendo esta entrevista, o sea, que digo que no. No tienes miedo. No, ¿Has estado? No, preocupado. Has estado sin embargo cerca de la muerte, hombre, ¿no? cerca, nuestra profesión en televisión, hemos estado en muchas guerras, pues 8 veces en Vietnam, en un avión con napal a 10 metros en la guerra del Kipur, en la cárcel sin saber que casi condenó a muerte, me acuerdo, en Nigeria, porque querían que éramos mercenarios. Hay muchas veces, pues que sí, el mismo Amazonas sin riesgo, pero uno como al principio no lo conocía, eso, bajar los ríos a las 4 de la tarde, ya se empieza a ir el sol a las 5, porque ya sabes que siempre en el trópico a las 6 se va a buscar un sitio para poner una hamaca, los ruidos, los cuentos que te contaban, los mitos, las leyendas, todo eso te va rodeando. El mismo monte en España, sin más lejos, pues los lobos, los perros que ladran, pues hay gente que ladra, es que... Pero bueno, yo creo que pequeños miedos, uno de los grandes miedos que pasé con 17 años, pues fue corriendo al encierro de Pamplona delante de un toro, no son miedos que uno... Siempre nos ha gustado estar cerca de ese riesgo, miedo, no del pavor, porque ese gustirrinín así de la adrenalina empezando a salir, pues es interesante siempre, ¿no? ¿Crees que hay vida después de la vida? ¿Después de esta vida? Sí, soy católico y creo que hay vida, porque además la creencia que comparto cuando viajamos por estos mundos amazónicos, orientales, siberianos. Todavía no he visto alguien que viva en civilizaciones distintas que las nuestras. Ya te digo, antes he dicho la palabra primitivos entre comillas, porque ni son primitivos ni... América es una lección de esas, fue una herencia nuestra de esos 500 años de ida y vuelta, pero el pueblo americano es católico y creyente. Y además, diría más, ese catolicismo que dejaron en los mundos precolombinos y que fueron asimilados porque ellos tenían parecidas convicciones, parecidas creencias. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe de México, el Cerro Tepeyac. Ellos, cuando van los indígenas a rezar, no van a rezar a la Virgen de Guadalupe, van a rezar a la diosa Tonantzin. Y entonces Tonantzin Guadalupe, la diosa madre de los aztecas, ahí ese sincretismo entre una religión, eso es lo que hace apasionante esos mestizajes como el nuestro en América, en que hoy en día pues no se sabe, es como si aquí viniera un templo romano y después una iglesia, no saben si están adorando a una virgen, a Venus, porque claro, se van en los mismos sitios, precisamente, que están elegidos por sus condiciones geográficas especiales, desde el templo romano, pues en Ampurias, desde el griego, después el romano, después el católico, o compartir a veces lugares como en Córdoba, ¿no? Yo creo que es muy importante y nos acerca. Precisamente, ahora hemos estado en San Blas. San Blas es Nayarit, en la costa del Pacífico, un sitio donde de ahí nació todas las expediciones al noroeste de las costas de Alaska, por España, claro, donde fue Junípero Serra, y donde hicimos una aventura muy interesante, porque el alcalde, cuando fui a hacer la prospección del viaje, un rayo había destrozado la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y la Virgen que estaba allá, que según los investigadores de la Universidad de Tepic, estaba copiada de la que tenían los dominicos en Cádiz, la Galeona, ya se llamaba la Marinera. Y nos pidieron una réplica, la llevamos, eso fue una especie de procesión como del Rocío, porque el rey se había conseguido esa copia, y diciendo vivas al rey, pero no al rey de España, sino viva el rey que nos ha mandado, como si no hubiera otro, ¿no? Pero eso con miles y miles, con toda la gente que había allá. Y yo creo que ahí es donde vinieron 3 marroquíes, uno de ellos era de Tetuán, que estaba en el programa nuestro de la Ruta Quetzal BBVA, como sabéis que nos llamamos, y yo le dije, bueno, tú eres musulmán, ¿cómo vienes? No, para mí Cristo, la Virgen, todos son profetas, o sea que hay una unión de todas las religiones por arriba. Hay unas creencias más allá que yo creo que unen. Hay agnósticos también que son muy, por ejemplo, en nuestro programa, los domingos, cuando hay misa,
porque la mayoría son católicos, decimos, bueno, el que sea agnóstico puede no entrar o salir, o sea que hay un gran respeto también y tolerancia hacia un lado y hacia otro, ¿no? Supongo que no todos los que van en Sevilla a la feria ni van a la procesión de la Virgen del Rocío, pues todos son católicos, pero bueno, a su manera España tiene unas herencias también, desde los sabios de 800 años, que yo creo que son muy interesantes. Lo que hay que ser es tener una religiosidad o espiritualidad, que no quiere decir que tengan una religión especial, sino en el camino de Santiago se aprende eso. Es un camino de convivencia, de aventura, de tolerancia, y algo hay ahí que une a las gentes, sean o no sean religiosos. Hablemos de otras cosas. ¿Crees en visitas de seres extraterrestres a este planeta? No, y eso que he viajado con pilotos, me acuerdo cuando fuimos a ver un viaje que hizo el rey a China, el piloto de Aviaco, que venía con nosotros, me dijo y me contó como 2 veces había sido, entre paréntesis, visitado, como venía una especie de luz, se paró delante, iba a su velocidad, después iba, claro, son cosas que igual no se saben explicar, supongo que alguien igual tendrá más datos. Ahora venimos de Nuevo México, precisamente uno de los sitios del mundo donde más parece ser que hay estos fenómenos extraños. Pero no creo que la tecnología de otros mundos llegue a eso todavía, ¿no? Ya. ¿Y no crees que todos esos dioses del pasado pueden haber sido gente que de otros sitios o otras civilizaciones No, en diferentes? la reencarnación no creo. No tanto reencarnación, sino que hubieran venido, hubieran dejado una serie de pruebas, las pirámides mayas, las... No, por favor, no, porque eso sí que no. Hay historias, documentos, tradiciones orales, se sabe quién las hizo, algunas están firmadas. Conectar, por ejemplo, las mayas con las egipcias no tiene nada que ver. Son épocas distintas, son, 1000 años y pico antes las egipcias, ¿no? Hombre, es muy... Cuando la cultura baja un poquitito, es muy apetecible hacer estos paralelos de civilizaciones, ¿no? Yo estaba en la isla de Pascua. Hay quien dice que los muros son parecidos al monumento de las 3 ventanas que está precisamente en Machu Picchu. Machu Picchu en 1400, la isla de Pascua son 400 años antes. Ayer me llamó mi amigo José Antonio del Busto, un gran historiador de la Universidad Católica de Lima, y me dijo, él ya tiene su libro hecho como el Inca Yupanqui, y llegó a esas islas que después Sarmiento de Gamboa, un gran perseguido por la Inquisición, un gran marino español, que hizo que se llegara hasta las Islas Salomón, porque querían que de ahí se traían los tesoros de Salomón, basado en la leyenda de los incas de la isla Ninachumbi y Guanachumbi. Estas 2 islas, según me ha dicho mi amigo el historiador, ya las ha identificado él, y son las islas en el archipiélago de Gambier, la isla Mangareva, un poquitito más cercanas, pero no cabe duda que se navegó, como mi amigo Quitín Muñoz Valcárcel está haciendo con esas balsas de papiros. Existían en Lambayeque, hay en Huanchaco, hay unos caballitos de Totora que son parecidos. Bueno, pero de ahí a sacar, ya a extrapolar fechas, el hombre pasó por Bering, ya se sabe, el caballo nace en América, desaparece, los unos digo, no los unos y los otros, sino Gengis Khan, Atila, y después el caballo vuelve con España a América, pero claro, todo eso es muy fácil revolver todo y sacar una conclusión. Yo creo que no, hay muy poca conexión de unas civilizaciones con otras, y sobre todo porque a veces hay lagunas de 500, 800 o 1000 años entre unos y otros, ¿no? Has hablado de la isla de Pascua, ahí sí te pasó algo con la isla de Pascua, por no tener datos, por no existir, por haberse muerto, ya sabes que murieron todos de viruela, se traían esclavos de las islas guaneras de Perú para trabajar allá en Pascua, comunicaron su enfermedad, contagiaron de la viruela, se murieron casi todos los maoríes, no quiero decir maorí de raza maorí, que también son polinésicos, sino los que sabían, los sabios de la isla de Pascua, los que escribían esas tablillas de madera que no se han podido descifrar, que se llaman rongorrongos, que están escritas con sistema de bustrefedón. Se llama bustrefedón porque la línea de arriba está así para leer, la línea está escrita así para leer, después hay que cambiar, leer, y hay que dar la vuelta, que es el surco del arao que hace el bustrefedón, que es el buey, ¿no?, cuando se ara. Eso no se sabe, yo conocía esos símbolos, los tenemos, hay interpretaciones, hay hombres pájaros, tagnatamanus, como se llaman allá. Yo tuve la suerte el año 1960, cuando fui a Chile, me quedé allá, conocí a Alessandri, el presidente de Chile, y me consiguió el único barco que iba una vez al año, el Pinto, donde llevaba a veces prisioneros políticos. Mi barco iba un fotógrafo del National Geographic, Margot Loyola, que era una folclorista, iba yo, no iba nadie más.
y allá nos quedamos pues casi esperando un año otro barco, hasta que vino un ballenero y me sacó. Me hice muy amigo pues de los pascuenses, entonces había las familias Pacarati, las familias Riroroco, las familias Tepano, y viví un poco una civilización de la que se hablaba muy poco. Ahora después ha estado de moda y todo el mundo ha ido, ya se puede ir en avión, y hablan de psicofonías pero vamos, no se sabe de dónde viene. Se cree que vino de Tuamotu, pero es muy atractivo porque hay muchas leyendas detrás, hay cantos, hay que todavía se cantan y no saben lo que significan. Cuando van a pescar hay que hacer unos exorcismos con unos juegos de hilos, unas cunitas, como las otras cunitas, pero que se va moviendo un hombre subiendo a la montaña, de ahí tira la red, y todo eso, con esos cantos, pues son un poco los que siguen sin saber por qué cantando. Y es por ejemplo, ahora que veis gente, que hay películas vestida ya con plumas de moa, que se dice gallina, ya todo eso es mentira, todo eso han imitado en esas reuniones que hay con todos los pueblos polinésicos a otros, pero no saben nada de su pasado. Ya. Es un pueblo que no tiene pasado, lo tiene todavía sin descifrar en esas tablillas o rongos. Ahí tuviste una maestra, María se llama, Marina, la bruja que te enseña cosas y que quería que... María Pacarati, sí. Sí, claro, hombre, para la Pacarati, perdona, Mariana Tan, hombre, por favor, ¿cómo voy a olvidar a mi madrina? Ella decía que era mi madrina. Su hijo había muerto ahogado y era considerada como la bruja, o la que sabía más de las cosas antiguas. Su hermano Pedro Atán era un gran escultor, y entonces me enseñó. Yo hice una recolección yo creo que 50 juegos de hilos, con su, no traducción, sino con sus cantos. No se sabía lo que significaba, y ahí los tengo todavía sin publicar, desde los años 60. Esos hilos eran mágicos. Se tomaba el hilo, claro, y entonces había que hacerlo antes de salir a pescar, antes de recoger el majute. Majute es la fibra en la que se dibujaba, o la quiea, que es la arcilla roja en la que se pintaban los moais. Entonces, hombre, me acuerdo porque vamos a ver, el juego de hilos la figura era una montaña, un hombre pequeñito que iba subiendo la montaña mientras se cantaba. Déjame acuerdo, porque hace el año 60 no canto esto. Cayuna terongo, tequinamango, ebe querau curacu, tequetemacoy, acabe geojo, carete, careta, o. Entonces ese era uno de ellos. ¿Todavía te acuerdas? Hombre, claro, y los cantos, como cantábamos, vamos a ver, cómo cantábamos el sausao. El sausao después me enteré ya, es que claro, fui al Museo del Hombre en París, vimos toda la documentación, mi amigo el padre Engler, que había recogido los cantos, canciones, las brujerías de la isla, el canto era, a ver si me acuerdo, el sausao. Sausaureba, saureobari, erua simo, pou cari, erua maki, emaise paisa, ureia. Bueno, es un canto un poco complicado, que también todo está relacionado con la pesca, ¿no? Y entonces se tocaba en una gran bocina, que había un agujero que ellos llamaban, ¿cómo llamaban? Era el agujero vagine, comari, que era un poco como el sexo femenino, a través de eso en una trompeta, y entonces después de cantar eso se tocaba y ya podían salir a pescar. Ahí se pescábamos todos con la langosta por la noche con antorchas, y era una vida era el único, unos cuantos marinos, unos guardias, y yo pues éramos los únicos que no éramos pascuenses o de la isla de Pascua. Tengo un vocabulario del pascuense actual. El pascuense actual es idioma tahitiano. El obispo Tepano de Tahití llevó allá unos cuantos tahitianos que se mezclaron, pero allá distinguen muy bien quién es de raza pascuense y de raza. Por ejemplo, el hijo del descendiente de los reyes de Pascua se llama Riroroco. Los tepanos son también los pacaratis son tahitianos, y entonces todos hablan a una especie de tahitiano. Y es una experiencia muy profunda que yo tuve cuando tenía, sobre todo por esas prácticas un poco de brujería desconocida, xamánica. Siempre el mundo de los xamanes me ha interesado mucho. Los xamanes siberianos. ¿Estuviste de ayudante de medium también en otro lugar? Bueno, no sé con quién te ha contado todas esas cosas. Bueno, eso nunca lo he contado en ninguna entrevista. Cuéntame, si quieres. Sí, hombre, en la isla, cuando fui a Puerto Rico, cuando tuve la beca de atletismo, me acuerdo de Mayagüez, hoy es Puerto Franco, entonces no lo era, pues me hice muy amigo de una medium, porque allá el espiritismo está muy desarrollado, lo mismo que en Brasil. Yo ya había leído, porque me había interesado mucho ese tema, había leído los padres
los libros del padre Heredia. El padre Heredia es un padre jesuita. ¿Lo conocías tú? Sí. ¿Habías visto? ¿Habías oído hablar del padre Heredia? Sí. Que un poco pues desenmascara como un jesuita, claro. Ese mundo importante y apasionante, y lo cuenta de tal manera, los raps y las materializaciones de espíritus y todos los ectoplasmas. Y claro, yo ya me metí con mi amiga la medium y yo he sacado ectoplasmas, ¿Sí? he materializado espíritus, ¿Sí? pero claro, me decía, y yo le creía a ella, mira Miguel, esto a tal hora, tal día, pues me ha pasado. Pero ¿qué hago? Yo tengo aquí 2 médicos, no sé qué, tengo una clientela que no puedo yo defraudarles. Entonces, para no defraudarles hay que provocar el fraude, claro. Entonces yo le ayudaba. Y lo montabas. Con unas gasas que sacábamos del ombligo así, con unos cables que iban por arriba, sacábamos el ectoplasma. Hacíamos también en unas vasijas que teníamos, una era de agua muy fría y la otra era de cera, caliente. Y entonces de pronto se oía remover la cera, se oía remover el agua, se abría luz. ¡Hombre! ¡Qué mano tan enorme! Es la mano de Goliat. Porque claro, una mano como la nuestra, pero enorme. Y entonces como la muñeca era un molde de una mano, como la muñeca era más delgada que la mano, pues ¿cómo se va a hacer eso? No había explicación, no se podía hacer. Claro, yo lo hacía con un guante de goma. Quinchaba, lo metía primero en la cera, se ponía, lo metía y después quitaba, deshinchaba el guante y lo sacaba. Me da mucha pena porque a veces esos médicos quitaban un pedacito, analizaban, porque decía que le habían echado, no, es que yo le he echado un producto y es verdad, es el mismo del guante, o sea, no hay sustitución, se ha hecho con eso. Entonces, como no hay explicación, pues... Pero muy interesante, los RAS, por ejemplo, pues, a ver, contéstame, 1 si es sí, 2 si es no. Y entonces, a ver, fulanito, no sé qué. ¿Y eso lo hacías tú? Bueno, yo era de los ruidos, claro, entonces lo siento, pero es una página de mi vida que nunca he contado, pero bueno, era por viajar un poco dentro, siempre con aquel pasaporte anterior que había leído mucho del padre Heredia. Y es apasionante, pero también es bueno saber las cosas de detrás y delante del telón, ¿no? Vamos a seguir de viaje. Este es nuestro invitado esta noche, Miguel. Todos tus oyentes que sean espiritistas se van a meter conmigo, pero bueno, perdonen, pero bueno, hay yo he dicho que esa medium me decía que en algunos momentos incontrolables un poco para ella, pues le pasaban cosas que no podía explicar. ¿Tú eso lo crees? ¿Que puedan pasar cosas? Hombre, yo creo que no conocemos la naturaleza humana todavía. La telequinesis, yo estaba en el Tíbet, me han contado cómo, pues, a 30 metros movían objetos pesados. Como yo he visto un lama en pleno invierno, un frío terrible, meter una especie de sábana de algodón, ponerse desnudo, ponerse la sábana encima, empezar a echar humo. Yo le tomaba el pulso, 180, 190 pulsaciones, o sea, autocontrol, la secaba. Las autohipnosis, mirándose a su ombligo de muchos lamas que corrían kilómetros y kilómetros medio hipnotizados. Es el control de la mente, es muy importante. Eso no tenemos tiempo, no es que estamos inventando sustitutos del cerebro con los ordenadores, las meninges no son las nuestras, son los chips, lo otro, no hay pensadores, entonces no estamos desarrollamos lo que hay alrededor nuestro, pero no a nosotros. Ya. Nuestra cabeza es la misma ahora que hace 100 años. No hay un Schopenhauer, no hay filósofos, no sé, sí los hay, pero vamos. Pero debíamos dedicarnos un tiempo de verdad a desarrollar más nuestras posibilidades físicas, que a veces nos sorprenderíamos también, y hoy en día hay muchos casos de telepatía, se ha usado hasta en las guerras mundiales últimas, estos se han hecho desde submarinos, o sea, algo hay ahí que todavía no sabemos, ni dominamos, ni hemos entrado en ese mundo. Este es nuestro invitado, Miguel de la Cuadra Salcedo. Nos vamos de viaje ahora en la segunda parte a hablar de chamanes, al Amazonas y esos otros lugares que él muy bien conoce. Ha visitado algunos de los lugares más apasionantes de este planeta. Ha vivido guerras, revoluciones, revueltas. Conocido a algunos de los seres más influyentes del siglo, y nos dice que el primer viaje del hombre ha de ser en solitario. Y que el viaje siempre tiene un único destino, uno mismo. Pero escuchemos, aún hay más.
vamos de viaje, vamos a encontrar esa selva con Miguel de la Cuadra Salcedo. Pero quizá en esta segunda parte, Miguel, a mí me gustaría que nos contaras tus experiencias con el mundo mágico antes de hablar luego de lo que estás preparando. Yo sé que llevas... Espera, el mundo mágico siempre me ha perseguido porque es apasionante. Claro, ¿no llevas calcetines? No, nunca, hace 20 o 30 ¿Por qué años. no llevas calcetines? Yo creo por comodidad, ¿no? Me siento prisionero en el fondo si me pongo calcetín porque... No sé, es que no sirven para nada, ¿no? Hay unos maravillosos zapatos hoy en día y si no sandalias o lo que sea, no me los pongo. A veces no me los pongo ni para ver a ministros, me acuerdo, el presidente de Cantabria se quedó muy... Claro, ¿te has olvidado? No, es que no. A veces me hace pasar apuros, sí. Ya, sin embargo, si tienes un calcetín del Che Guevara. Bueno, es una historia octubre del 67, allá en Valle Grande, ¿no? Sabíamos que había un guerrillero que lo habían acorralado. ¿No sabéis quién era? No se sabía quién era al principio. Y allá me acuerdo que estuvimos en el lavadero del hospital, porque esas fotos que han aparecido del Che Guevara muerto es el lavadero, no es una enfermería, no es el lavadero. Él estaba, y tampoco estaba solo, estaba con 6 de sus compañeros y con varios tiros. Hicimos un programa para Televisión Española que le dieron un premio de la crítica en aquel tiempo era yo lo recuerdo perfectamente. La España de Franco, y nos votaron todos los delegados de los países del otro lado del telón, porque pues yo creo que demostramos muchísimo antes que se supiera la verdad, porque había una entrevista de Centeno Anaya diciendo que había muerto por las heridas del combate, el médico del hospital diciendo este hombre ha muerto instantáneamente porque tiene un tiro en el corazón, y fue un programa muy... El soldadito que estaba en una cama del hospital que había pegado un tiro, se le encasquilló la metralleta al Che y dijo no me mates, soy el Che, o sea, toda la historia, ¿no? Y no, bueno, pues, y el día que lo había enterrado cerca, bueno, donde ahora se ha visto, ¿no? Ya se lo hemos contado, si ven algunos de nuestros escritos que hemos hecho hace muchísimos años, varios lustros atrás, ahí contábamos cómo estaba enterrado donde ahora se ha descubierto, ¿no? Uh-huh. Con un cristal que le pusieron encima, y cuando vino la policía argentina para ver las huellas, que no la pudieron ver porque no se habían deshecho, ya habían puesto en formol y no tenía huellas dactilares aquellas manos, ¿no? ¿Y por qué el cristal? ¿Perdón? ¿Por qué el cristal? No, le pusieron el cristal encima, pues se conoce que al abrirla para ver la cara, ¿no? Ya. La cabeza, que todavía tenía, no sé si después se la quitaron o no, las manos se las cortaron, eso sí. Ya. ¿Y cogiste un calcetín de él? Y estaba en el hospital, sí, lo tenían por casa, por ahí. Sí. Pero bueno, yo no lo conocí en Madrid, no lo vi cuando pasaba por Madrid, pero, vamos, quise hablar cuando estuvimos con el programa de Aventura 92 en Cuba, con Fidel, y cuando empecé a hablar del Che me dio la vuelta y se puso a hablar de otras cosas, no entró en la conversación. Porque allá, según el Inti y el Coco Peredo, que eran sus compañeros políticos, dijeron que al Che le habían hecho una encerrona y que Fidel no quería, que lo mandó a un sitio donde no podía tener ayuda. Y es verdad, porque la población le ayudó, y meterse en Bolivia no es una isla donde se puede llegar, allá no se puede llegar de ninguna manera en ese chaco tan terrible, ¿no? Hablando de Cuba, en Cuba has estado con unos personajes, los ñáñigos, que muy poca gente blanca ha estado con ellos. Es que no sé por qué te he dicho antes, como estabas con una amiga tuya cubana, he dicho la palabra ñáñigo, sí. Porque el otro día, delante de un ilustrado escritor cubano, dije ñáñigo y me dijo, ¿y eso qué es? Nunca había oído hablar. Ya. Pues sí, estuvimos en los bosques cercanos, en esas selvas cubanas, con los ñáñigos. Hay una tradición muy importante afroantillana, y entonces todos esos misterios, leyendas, se las han llevado a Cuba, y los ñáñigos son unos elementos malignos que andan por los bosques, que son apasionantes. Es una historia, la historia del afro es maravillosa, es historia misteriosa, y teníamos profesores, quise darles a los chicos de aquel programa, pues unos profesores para que les explicaran precisamente todas esas leyendas afros que todavía se mantienen vivas. ¿Y tú por qué sabías los de los ñáñigos? Hemos estado con ellos, con los abacuás, metidos no un poco. Sí, metidos en sus... Pero yo no soy el invitado, tú eres... Bueno, abacuás son ellos, los ñáñigos son los que no se pueden ver, los que están ahí, salen y se veten, son los espíritus del bosque. Yo soy vasco, y en Vizcaya, en el País Vasco, existe el Basa Jaun. Basa significa, en vasco, en euskera, significa bosque. Jaun, señor, el señor del bosque. Y el señor del bosque, yo me acuerdo que cuando viví 4 años en Amazonas, se lo contaba a mis amigos los indígenas de allá. Digo, yo soy igual que vosotros, porque vosotros, estoy hablando por ejemplo con tucanos y desanos, 2 tribus. Ellos tenían el boraró, que lo pintaban con un solo ojo, con muchos pelos. Ellos me llamaban que yo era boraró, que tenía una gran barba. Y digo, no, en mi país también está el Basa Jaun, nosotros el boraró.
iba más allá donde los huitotos y los boras, y allá se llamaba el Chuyasaki. Y digo, ¿por qué? Es un nombre quechua. ¿Y por qué Chuyasaki? Mira, vente un día al bosque. Anduvimos noches y noches por el bosque, hasta que un día encontramos unas huellas de un pie que iba para adelante y otro del paso siguiente que iba para atrás. Es como si ellos me decían, no, es que el pie derecho mira para atrás y el izquierdo para adelante, y entonces no sabes si va o viene, y te caza. Y al cazarte, te agarra por el cuello, por la cabeza, te hace un agujero en la coronilla y te absorbe el seso. Entonces, eso es lo mismo que los sacamantecas, siempre hay en todas las... Y eso, ahora, por ejemplo, no sé qué habréis preguntado alguno, porque el otro día vi en televisión con gran atención ese perro vampiro, el chupacabras. Pues es lo mismo, es la misma leyenda, que no sé en qué ha quedado, porque no tenía pelo, no sé... O sea, sí, bueno, era un perro... Es el de los bosques, el espíritu de los bosques. Curioso. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Esa es la invitación que os hacemos desde aquí. Nuestro primer invitado, Miguel de la Cuadra Salcedo, nos traía algunas respuestas. Hay más. Queremos que abrir los sentidos para llegar a ese otro mundo y tener respuestas. Y hay un personaje, Juan José Benítez, que vino a nuestro programa y nos las traía. Escuchar, veréis qué interesante. Nos va a contar incluso una historia que nunca se ha contado en los medios de comunicación, la extraña desaparición de un avión del cual se habló muy poco. En principio preguntarte, ¿tenéis constancia, ya que tú has sido, yo creo, el único o el primer periodista español que ha logrado que el gobierno español le diera parte de esa información secreta? ¿Tienen suficientes datos ellos de que los ovnis son algo más que objetos volantes no identificados? Muchas más de las que nos imaginamos. Muchas más de las que puede sospechar la opinión pública mucho tiempo. Tienen, no solamente nuestro país, sino otros muchos países que están mucho más avanzados que nosotros, tienen todas las pruebas que nos podamos imaginar. Saben perfectamente qué es el fenómeno OVNI y desde hace prácticamente 44 o 45 años. ¿Tanto? Sí, sí. Yo creo que desde que se sentaron a negociar después de la Segunda Guerra Mundial ya tenían la sospecha y al poco ya sabían de qué se trataba. Los han salido a perseguir miles de veces, tienen pruebas, han tratado de derribarlos, tienen probablemente restos de estas naves y de los tripulantes. Y hace muy poco tiempo ocurría en nuestro país un acontecimiento del que tampoco ha sabido nada la opinión pública y del que merecería la pena interrogar, por ejemplo, al ministro de la Defensa. ¿Dónde está ese avión de despegue vertical, ese Harrier que ha desaparecido en Andalucía? ¿Dónde está? Serían una de las muchas preguntas que habría que responder, y si no puedes responderla tú tampoco, difícil. Bueno, hay una serie de investigaciones en marcha. Creo que es la primera vez que se habla de este tema en un medio de comunicación. El piloto ha desaparecido, el avión también. No hay restos de ninguno de los dos. Otro avión norteamericano que iba detrás ha proporcionado una serie de informaciones muy interesantes. ¿Iban volando sobre España? Volando en España, sí, en el sur. En el sur. Y bueno, es un caso más, es decir, no es el único. Perdóname, cuéntanos un poquito más el caso. ¿De repente iban volando, otro avión iba detrás de él y de repente desapareció en el aire o cómo fue? Sí, hubo en el aire, sí, exactamente. Hubo una aproximación, suponemos, porque la investigación no está terminada. Es un asunto que entra, lógicamente, dentro del secreto militar y hay muchas dificultades. Hubo una aproximación de algo que sospechamos que es un ovni y este piloto español y este Harrier, este matador, como llaman entre los españoles a los aviones de despegue vertical, se esfumó. Testigo, repito, el piloto norteamericano que iba detrás. Yo te quería preguntar eso. ¿Qué es lo que saben los gobiernos que son los ovnis? ¿Qué son? Naves no humanas. ¿De otros planetas? Por supuesto. Ya. ¿Y cómo se puede explicar la pregunta típica de siempre, que lleguen desde increíbles distancias, años luz? Es que seguramente, con toda certeza, están manejando un sistema de viaje, entre comillas, que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo ahora, de forma o de igual modo que
la navegación vía satélite que nosotros estamos utilizando ahora no tiene absolutamente nada que ver con las piraguas que utilizaban los pascuenses. Ya. Y Juanjo, ¿por qué no lo cuentan los gobiernos? Aquí decías en esa parte que nos ha servido de introducción, que es un poco dejar en ridículo las tecnologías actuales de la Tierra. Pero ¿no crees que ya es momento? En Estados Unidos no sé si son el 70% de las personas que ya creen en la existencia de otros seres y que posiblemente estén visitándonos. Tú en tu último libro, La Quinta Columna, hablas de que incluso que están entre nosotros infiltrados. En España yo no sé si ya mucho más del 50% de las personas sabemos, creemos y estamos convencidos que hay algo más que todo esto que nos han contado. ¿Por qué no dicen, no sé, una parte de la verdad por lo menos? Pues me imagino porque el gobierno español, como muchos de los gobiernos satélites de los Estados Unidos, también dependen de las directrices que marcan en ese sentido los servicios de inteligencia y los militares norteamericanos. Es una bola de nieve, entonces yo me imagino que cuando no el 50%, sino el 100% de la opinión pública pregunte, haga presión, quizás no tengan más remedio que reconocer que han estado guardando este secreto durante tantas décadas. Por otro lado, ellos se encuentran en una situación muy comprometida, es decir, desaparece un Harrier en España, desaparece su piloto. ¿Qué explicación van a dar en el Parlamento? Ha desaparecido y se sabe que no ha sido un accidente. Sí, no ha aparecido ni un solo resto del avión, nada, absolutamente nada. Desapareció en pantalla. Hay un testigo que iba detrás volando de este avión español. Entonces la postura de los militares ante la opinión pública, ante los políticos, ante el Parlamento, es realmente embarazosa. Si ustedes tienen constancia y seguridad de que hay otros artefactos superiores a los que ustedes están manejando y a todos los sistemas de seguridad y defensa, ¿para qué nos sirven ustedes, militares? ¿De dónde vienen? Si tienes alguna idea, ¿de dónde están llegando? Bueno, no lo sabemos, pero no es difícil de imaginar que pueden estar llegando desde cualquiera de los miles de millones de astros con posibilidades de vida y de vida inteligente que puede haber en nuestra galaxia o en otras galaxias, porque no es una posibilidad impresionantemente grande de lugares de los que pueden estar llegando, sin descartar, por supuesto, esas otras ventanas ocultas, desconocidas, misteriosas de los universos paralelos, de las dimensiones desconocidas, etcétera, etcétera. ¿Y a qué vienen? Pues esa es una de las grandes preguntas. Si tenemos que fiarnos de los testimonios que recogemos por el mundo, de los testigos, de la gente que ve a los tripulantes, a los humanoides, o que ve a las naves, pues evidentemente hay un porcentaje muy alto de civilizaciones que son exploradores, científicos, astronautas, etcétera. Y yo estoy convencido de que hay otras civilizaciones que tienen labores, lo he dicho muchas veces, digamos, sutilmente superiores a toda esa labor de investigación. ¿Como por ejemplo? Los viejos ángeles de la Biblia, para que nos entendamos. También sabemos que has acompañado a los reyes en algunos de sus periplos, como, no sé si como asesor, creo que cuando estuvieron en Nepal estuviste con ellos, se te ha visto por ahí detrás de ellos. ¿Qué opinan los reyes de toda esta historia, de los ovnis concretamente? Sabemos que están increíblemente interesados por estos temas, pero ¿qué opinan, por ejemplo? ¿Quién le interesa más, al rey o a la reina? Es un cotillo que nos permitimos aquí en el programa y no solemos hacerlo. Bueno, en principio yo recuerdo que cuando todavía eran príncipes, el que estaba mucho más interesado era el rey. Yo diría que absolutamente convencido, y yo recuerdo hace muchos años en una de las conversaciones que tuve con ellos en la Zarzuela, bueno, pues una cariñosa amonestación del rey, del entonces príncipe, a la princesa, a su majestad la reina hoy, porque no creía. Y luego es curioso, con el paso del tiempo, bueno, pues se han cambiado un poco las tornas. Entonces, ¿para quien cree más es ella? Sí, el rey es más escéptico, en cierto modo, probablemente porque, como es natural, tiene otros problemas mucho más urgentes. Y bueno, la reina es una mujer extraordinariamente abierta, tiene una mente... Yo siempre la comparo un poco a la reina Isabel la Católica, porque si le hubiera tocado vivir en aquella época, hubiera empujado muy bien también el descubrimiento, ¿no? Y es una señora, una mujer que tiene, por su formación, por su tradición familiar, por su cultura, etcétera, pues tiene el espíritu extraordinariamente dispuesto a recibirlo todo y a filtrarlo. Es una persona muy curiosa
y yo creo que muy inteligente. Entonces ella sabe que eso es cierto y bueno, está permanentemente, cada vez que puede, mirando los cielos. Yo he tenido pues algunas anécdotas en este sentido con ellos en los viajes y han pasado cosas muy divertidas. Creo que nunca los ha visto, y recuerdo un viaje a China donde el avión de los periodistas que iba detrás pues sí tuvo la oportunidad de ver un ovni sobre el cielo de China, y ella nada más descender en China pues se lamentó profundamente de que los periodistas hubieran visto ese ovni y ella no. Pero bueno, yo supongo, pues no sé, que estas cosas no tienen demasiadas explicaciones lógicas y racionales, y cuanto más quieres verlos probablemente menos los vas a ver, ¿no? Era Juanjo Benítez, estuvo en el programa, nos dio algunas respuestas y volverá tratando de dar eso, significado, respuestas a esos misterios que todos nos preguntáis y que todos estamos tratando de desvelar, sobre todo aquí en el Espacio en Blanco. Unos minutos para la información y regresamos. Hay mucho más para contaros todavía en esta noche especial, así que no os vayáis. Está la sintonía del Espacio en Blanco y tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. En el siguiente tiempo hay un pasaporte que nos va a llevar, dicen, hacia la locura, hacia otros mundos. Será aquí en breve, después de las noticias. Enseguida regresamos.